Pastora, ¿Sí? queda un anuncio, ¿Perdón? queda un anuncio que ¿Qué lo voy a dar anuncio? yo. Mira. Al final del culto va a haber una mesa afuera y hay un niño, Santi, de 8 años, que para ayudar a su familia él hace pulseras. Y vamos a tener un stand de él para que lo bendigan, porque con esa edad él está viendo a ver cómo provee para su casa. Así es que lo mínimo que podemos hacer es comprarle. Ya yo le encargué, Pero para mí, me imagino. por supuesto, reina. Bueno. Porque yo, verlo a usted con una pulserita a mí me va a extrañar. No, es para usted. Para mí. Vamos a cooperar con Santi. Amén. Y también se me había olvidado. Viene el Día de la Madre. Viene el Día de la Madre. Nuestro día. Amén. Y tenemos una cena muy especial aquí en la iglesia. No sé si tienen ahí. ¿Tienen? No, no me la pueden proyectar aquí en la pantalla, porfa. Ya, ahí está. Ok, es una cena especial. Va a estar llena de sorpresas. Es una velada de gratitud, de alegría, de momentos que quedan en el corazón, porque hay momentos que nada los paga. Amén. Tiene un costo de 10,000 colones por adulto y 5,000 por niños. Tráigase sus 17 chiquitos y no hay problema. Amén, no hay problema. ¿Para qué se hace esta cena? Esta cena se hace para recoger fondos. Ya ustedes saben, porque estamos llevando este modelo a otras naciones. Amén. Pero si usted quiere comer delicioso, si quiere de verdad honrar a nosotras las mamás, pues qué mejor ocasión de hacerlo aquí en la casa de Dios. Van a haber sorpresas, no sé, un carro me dijeron que no, carrito no. Se pueden apuntar en el lobby también, ¿verdad? Con Angie Miranda, Muy bien. Hoy terminamos la serie acerca de la gracia y yo espero que de verdad nos haya enseñado y que nos activemos en la enseñanza. Yo digo que si se pusiera en práctica todo lo que se enseña en esta casa, no habría necesidad de consejerías, no habría necesidad de procesos de sanidad interior y liberación, porque aquí lo que se habla es palabra y la palabra sana. Amén, porque la palabra es medicina para nuestros huesos. Espero en Dios de verdad que haya sido útil para la vida de cada uno de nosotros como fue para la mía. Y si usted todavía le queda alguna duda, pues repase toda la serie. Si Dios quiere, vamos a empezar otra serie acerca del libro de los Hechos. Una serie muy linda, el libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Yo sé que va a ser una enseñanza que nos va a aportar crecimiento espiritual. No se la pierda. Pero bueno, vamos a terminar esta serie y quiero que por favor me acompañen a Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 8 dice así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Tenemos la otra traducción, dice así: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Amén, amén. Damos de gracia lo que de gracia que recibimos. Vamos al capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10 de Mateo. Y vamos a empezar con el versículo 1. No vamos a ver todo el capítulo, pero usted lo puede estudiar y leer en casa. Mire, no se conforme con lo que aquí se dice. Sigue investigando y usted va a encontrar de verdad tesoros ocultos que solamente se les dan a aquellos que escudriñan la palabra. Mateo, amén. Mateo 10, versículo 1 dice así:
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Llamó a sus 12 discípulos. ¿Por qué no fueron 13? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 24? Todo en la palabra del Señor tiene un significado. Todo, los colores, los nombres, los números. Y dentro de la numerología de Dios, el número 12 significa gobierno, significa orden divino, significa plenitud del pueblo de Dios. El número 12 nos habla de gobierno y de autoridad divina. Y dice, llamó a sus 12 discípulos. Hombres que estuvieron con Jesús en un proceso. Hombres que se capacitaron. Hombres que aprendieron. Hay mucha gente que quiere servirle a Dios sin haber pasado por un proceso. Hay mucha gente que quiere servirle a Dios sin haberse dejado enseñar. Amén. Y bueno, si usted ve y lee en su casa todo este capítulo 10 de Mateo, se va a dar cuenta que el Señor hace una lista de esos discípulos. Y la característica principal de esta lista es su diversidad. Su diversidad. Todos ellos eran diferentes. ¿Dónde están los discípulos? De aquí, levanten la mano, por favor. El año pasado y parte de este, estudiamos la personalidad de los discípulos de Jesús. Amén. Y nos dimos cuenta qué diferentes eran ellos entre sí. Vemos a discípulos muy calladitos que inclusive en la Biblia no se habla mucho de ellos, como Dídimo, Simón. Vemos a discípulos con personalidades explosivas como Pedro, otros amorositos como Juan. Y le vuelvo a decir, eran tan diferentes entre ellos. Tal vez lo único que tenían en común era que ninguno de ellos provenía ni de la clase sacerdotal, ni provenía de un estatus social o económico elevado. Era gente del pueblo. Era gente común y corriente, con un llamado extraordinario. Tal vez usted se sienta una persona común y corriente, pero yo le recuerdo hoy que usted tiene un llamado extraordinario. Amén. Y dice, los llamó, no los presionó, no los obligó, no los coaccionó, no los manipuló. Porque su llamado significa el ser elegido. Mire qué lindo, usted ha sido elegido. Usted ha sido elegida para servirle a Él de una manera especial. Y dentro del cuerpo de Cristo tenemos diferentes funciones. Pero no significa que unas sean más importantes que otras. Significa nada más que son diferentes funciones. Amén. Aquí tenemos, por ejemplo, a hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes, gente adulta, invirtiéndose en niños. Amén. Pero tenemos también aquí gente que también se invierte en matrimonios, se invierten en mujeres adultas, se invierten en hombres adultos, pero todos estamos aquí para servirle al Señor. Amén.
Porque si nosotros lo conocemos a Él, y no solo lo conocemos, si nosotros le amamos a Él, pero no solamente si lo conocemos y lo amamos, sino que tenemos un corazón agradecido, porque nos hemos dado cuenta que lo que tenemos no es por nosotros, es por Él. Que lo que somos no es por nosotros, es por Él. Que Él nos ha dado lo que no puede comprar el dinero, lo que no puede comprar el conocimiento. Amén. Si nosotros entendemos esto, y le vuelvo a repetir, tenemos un corazón agradecido, no queda otra que no sea servirle. Amén. No queda otra que no sea impartirnos también en aquellos que todavía no le conocen a Él. Ese es el llamado que Cristo nos hace hoy a usted y a mí. Es un privilegio el ser llamado, el ser elegido. Amén, es un gran privilegio. Y Dios nos hace este llamado, pero entendamos que este privilegio lleva responsabilidad también. Y al igual que esos 12, nadie es obligado. Nadie puede ser manipulado. Nosotros tenemos la opción de elegir. O le servimos a Él o le servimos al diablo. Porque no hay otra opción. Son únicamente dos caminos. O elegimos unirnos a Él o elegimos quedarnos atrás. Y cuando elegimos unirnos a Él es por agradecimiento. Porque nos hemos dado cuenta que nada ni nadie nos ha podido dar lo que Él nos ha dado a nosotros. Amén. Hay mucha gente que no lo entiende. Hay gente que no entiende por qué usted viene tanto a la iglesia. ¿Verdad? Yo no entiendo. Usted va el miércoles, usted va el lunes, usted va el martes, usted va el jueves. Usted vuelve el sábado, usted va el domingo. ¿Qué hace usted tanto en la iglesia? Yo tengo una cita con mi amado. Amén. No lo entienden porque no han recibido la revelación que nosotros hemos recibido ya. Porque no es que nosotros le hayamos amado a Él, es que Él nos amó primero. Amén. Es que Él nos escogió, es que Él nos llamó, es que desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya Él nos pensaba, ya Él nos había puesto nombre, ya Él tenía un propósito para nosotros. Amén. La gente no puede entender que eso está en la iglesia. La gente no puede entender que aquí hay gozo. La gente no puede entender que aquí hay paz. La gente no puede entender cómo usted viene y se sienta y oye a una señora gritar, hablar por hora y media. No lo entienden. Amén. Y lo dijo mi mamá. Pero ahora no solamente los llamó, sino que les dio autoridad. Amén. ¿Autoridad para qué? Autoridad para hacer lo que Él les llamó a hacer. Aquí hay autoridad. Amén. No tengan miedo, Sebas, no tengan miedo. Porque Jesús te dio autoridad. Jesús te dio autoridad. Jesús te dio autoridad. Jesús te dio autoridad. A vos también. A vos, a vos, a vos. Jesús les dio autoridad. Entonces, ¿por qué tener temor? Entonces, ¿por qué pensar que voy a decir, que voy a hacer? Ustedes van a hacer y van a decir lo que Jesús dice que hagan y digan. Amén. La responsabilidad es de Jesús. Entonces eso nos alivia la carga. Amén. Recordemos, Dios no elige a los preparados. Dios prepara a los elegidos. Amén. Y eso nos da a nosotros un gran consuelo. Dios te eligió. Tal vez no calificabas para el mundo. Tal vez
no tienes un doctorado, tal vez ni siquiera fuiste al colegio, pero Dios te eligió. Y si Dios te eligió, Él te va a capacitar, Él te va a enseñar, Él ha depositado autoridad. Amén. Qué lindo es Él, ¿verdad que sí? Ahora, esta preparación que Él nos da, porque Él nos prepara, implica y tiene que ver con conocerlo a Él. Yo tengo que conocerlo a Él. El domingo hablamos de los tratos de Dios. Amén, de los tratos de Dios. El conocerlo implica pasar tiempo con Él. Cuando usted era novio de su esposa, ¿dónde están los esposos aquí? Levanten la manita. Hay 1, 2, hay como 5. Bueno. Esposos, ¿verdad? Esposas, ahora sí, levantan la mano, 700. ¿Verdad que ustedes no se querían separar? Yo me acuerdo que mi esposo llegaba a marcar, porque así se le decía, y mi tía lo echaba a las 9. Y te empezaba a cerrar las ventanas durísimo. Y empezaba, son las 9, son las 9. Y Oscar se tenía que ir. Pero Oscar llegaba a la casa y me llamaba por teléfono. No habían celulares. Era como la época de los picapiedra. O sea, les estoy hablando de hace como 48 años. Sí, como 48 años. Él llegaba a la casa y me llamaba. Y no me acuerdo, creo que fue tía que me dijo una vez, pero ¿qué tanto hablan ustedes? Claro, tía nunca tuvo novio, ¿verdad? ¿Qué tanto hablan ustedes? Es que los temas no se acababan, ¿verdad? ¿Verdad, Allen? Usted quería hablar con Lindsay y hablar con Lindsay y hablar con Lindsay, Lindsay con Allen. No, o sea, no se acababan. Eso también tiene que pasar en nuestra relación con el Señor y con el Espíritu Santo. Tenemos que pasar tiempo metida con Dios, amén, para poderle conocer. Ahora, tengo que tener un corazón enseñable, porque Dios me va a enseñar. Hay gente que piensa que no tiene ya nada que aprender. No. Esto se va a acabar hasta que estemos con Él. Pero requisito para quien le quiera servir a Dios, indiscutiblemente tiene que pasar tiempo con Él. Juan 12, 26. Tenemos que pasar más tiempo con Dios y menos tiempo hablando con gente que no edifica. Amén. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Ahora, para poder dar, ¿qué tengo que hacer primero? Recibir. ¿Y cómo recibo? Pasando tiempo con Él. Amén. Ahora, le dio autoridad. La palabra griega eusocia, autoridad. Mire qué lindo, usted no es cualquier persona. Amén. Usted es una persona con autoridad. Y cuando se nos habla que Jesús nos da autoridad, quiere decir que nos da el poder de la representatividad. ¿Eso qué es? Si aquí viniera el ministro de trabajo, sabemos que ese ministro de trabajo viene en representación ¿de quién? Del presidente. Es como que si viniera el presidente, donde usted esté, es como si estuviera Jesús, quien dice amén. Nos dio el poder de usar su nombre para tener autoridad aquí en la tierra y autoridad en los cielos. Mire, esto es hermoso. Usted tiene el poder de representatividad.
Usted representa a Jesús. ¿Quién dice amén? Usted representa a Jesús. Amén. Por eso es que todo lo que nosotros pedimos, lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque yo por mí misma no puedo sanar. Yo por mí misma no puedo liberar a nadie. Yo por mí misma no puedo restaurar a nadie. Pero lo hago en el nombre de Jesús. Tomo el poder de la representatividad. Amén. Y eso me da poder y me da autoridad. Qué gran privilegio, pero qué gran responsabilidad. Amén. Porque cuando usted no representa bien a Jesús, su testimonio habla mal de usted. Yo no quiero que mi testimonio hable mal de mí. Amén. Ahora, ¿sobre qué les dio autoridad? ¿Sobre qué les dio autoridad? Dice, sobre espíritus inmundos. Echar fuera los espíritus inmundos. Dice, sanar toda enfermedad y dolencia. O sea, les dio autoridad en el mundo físico aquí, pero les dio autoridad también en el mundo espiritual. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Para reprender toda enfermedad. Yasmín, te voy a poner de ejemplo. ¿Qué importa? Sí, ponete de pie. Ponete de pie. Bueno, yo creo que muchos conocen a Yasmín. Ella ha sido fiel. Yo la amo. Ella ama esta casa. Pero Yasmín hace como mes y medio estuvo bien malita. Pero bien malita. Su cerebrito estaba como haciendo muchas conexiones ahí. Y cuando yo llegué a la casa de Yasmín ni se movía. Ni se movía. Pero oramos, ¿verdad, Yasmín? Oramos. Y bueno, yo la dejo ahí, hablo con ella, oramos. Yo me voy a hablar con la mami a la sala. Y cuando vemos a Yasmín caminando, y Yasmín no caminaba. Y más bien le tuvimos que decir, Yasmín, acostate, por favor, Yasmín, acostate, Yasmín. Ella está hoy aquí sirviendo. ¿Sabe? Ella es un milagro. Ella es un milagro. Yo creo en milagros. Amén. Pero vea qué linda. Dios la sana, porque yo le creo a Dios por la sanidad de Yasmín. Pero Yasmín inmediatamente sirve. Amén. Pero significa también, ya mi amor, te puedes sentar. Significa también que tenemos poder y autoridad, no solamente para reprender enfermedades del cuerpo, sino para la depresión. En el nombre de Jesús yo le creo al Señor que si alguien aquí vino en depresión, se va sin esa depresión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús le creo a Dios que si alguien está padeciendo ataques de pánico, hoy en el nombre de Jesús yo vengo reprendiendo todo ataque de Satanás a tu mente, a tus emociones, todo aquello que no te deja dormir. Todo aquello que hace que haya aflicción en tu espíritu, hoy en el nombre de Jesús lo reprendo, lo echo fuera, se seca en el nombre de Jesús. Amén. Diga, tengo autoridad. ¿Y sabe por qué esto es emocionante, espectacular? Porque esto lo que me dice a mí es que yo no tengo por qué tenerle miedo al diablo. Que el diablo me tenga miedo a mí. Amén. ¿Cuál es el poder más grande? ¿El poder que usted representa o el poder del infierno? Es que tenemos que recordar a Satanás que ya él fue vencido en la cruz del Calvario y que la victoria de Jesucristo es mi victoria también. Amén. Versículos ahora del 5 al 6 de Mateo 10. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a comunidades de los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Por qué el Señor le da esta dirección? No se sabe. No se sabe. Pero fue una directriz temporal.
temporal. Recordemos también que el Señor vino justamente a salvar al pueblo de Israel. Pero el versículo 5 nos habla de instrucciones, ¿verdad que sí? Amén, instrucciones. En otras traducciones dice órdenes. La palabra griega utilizada aquí es muy rara. Pero lo que nos interesa saber es que la palabra que se utiliza aquí como instrucción o como orden tiene 4 usos especiales. 4. Mire qué interesante. Esta palabra orden da la idea que es un mandato militar. Un mandato militar. Da la impresión que sirve para llamar a amigos para ayudar. Da la impresión de un maestro que da reglas y preceptos a sus alumnos. Y número 4, esta palabra se usa habitualmente para un mandato imperial. Lo que nos dice esta palabra es que es una orden que da un militar, una orden de un amigo, una orden del maestro y una orden del rey. Vea qué tremendo. Es que no hay escapatoria. Estas instrucciones se tienen que seguir. Luego, esta prohibición se levanta. Como dije anteriormente, esto era algo momentáneo, porque es levantada cuando se da la gran comisión de ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Amén. Pero, ¿qué quiso decir Jesús con esto? ¿Cuál era el mensaje a predicar? ¿Cuál era el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca. Y saben, ahora antes de bajar en mi oficina, leí un poquito los apuntes otra vez y el Espíritu Santo me da una revelación. Porque yo decía, el reino de los cielos se ha acercado, pero ¿cómo se ha acercado? Recordemos que entre Malaquías y Mateo, entre Malaquías, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay 400 años del silencio de Dios. 400 años en donde Dios no habló. 400 años en donde no hubieron milagros. 400 años en donde nadie se sanó. 400 años en donde no hubo palabra profética. El pueblo se había quedado sin la manifestación del poder de Dios. Y Jesús vino a decirles que el reino ya se había acercado, que el tiempo del silencio de Dios había terminado, que el tiempo de esterilidad había terminado, que el tiempo en donde nadie se sanaba había terminado, que el tiempo en donde nadie se liberaba había terminado. Y yo le creo a Dios por ese tiempo ahora. Amén, le creo a Dios por ese tiempo ahora, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ya Dios no está en silencio. Dios habla, y habla de muchas maneras. Puede hablar a través de la palabra. De hecho, habla a través de la palabra, y es el mensaje más seguro. Pero Dios te puede hablar a través de las letras de una alabanza, de una adoración. Dios te puede hablar a través de una prédica. Dios te puede hablar a través del consejo de un amigo. Dios te puede hablar directamente al oído o directamente al corazón. Eso era lo que se estaba celebrando, que el silencio de Dios se había acabado. Amén. Pero los judíos estaban esperando un reino político, económico y social. El pueblo de Israel quería recuperar la gloria que tuvieron con David, la gloria que tuvieron con el rey Salomón. No entendieron, no discernieron, porque como prediqué el domingo, en realidad habían oído del Mesías, pero no conocían al Mesías.
habían oído del Salvador, pero no pudieron discernir que el Salvador ya había nacido. Lo que les venía a ofrecer Jesús era un reino más grande, era un reino espiritual, era un reino total, pero ellos no lo discernieron. Ahora, no solamente era que el reino se había acercado, sino que con Jesús se veían, había evidencia de que ese reino se había acercado. Una cosa es hablar de milagros y otra cosa es que sucedan milagros. Una cosa es hablar de restauración y otra cosa es que suceda la restauración. Dios está en todos lados. Y yo sin temor digo que Dios está donde se predica su palabra, donde se predica la sana doctrina, Dios está. Pero no en todo lado Dios se manifiesta. Tenemos que estar donde Dios se manifiesta. Tenemos que estar donde hay evidencia de ese reino. Amén. Entonces la evidencia que era que los enfermos sean sanos, que los leprosos sean limpios. Pastor, ahora casi no hay lepra. No, pero la lepra tipifica el pecado. Amén. Que los pecadores se arrepientan. ¿Cuál es la evidencia? Que los demonios sean expulsados. Yo no creo eso. No, usted no cree. Vaya a un encuentro. Va a ver qué va a creer. Ahora, los discípulos no solamente tenían un mensaje que predicar. Los discípulos tenían un reino que demostrar. Amén, como lo hizo Jesús. Y por primera vez se da este principio: de gracia recibieron, de gracia den. La nueva versión internacional: lo que ustedes recibieron de gratis, denlo gratuitamente. Por eso es que entienda, Dios no cobra por hacer milagros. Amén. Él no cobra por hacer milagros. La salvación no se puede comprar. La salvación se recibe porque fue gratuita, es gratuita. Ahora, ¿cómo podemos dar algo que no hemos recibido? ¿Cómo podemos hablar del reino de Dios si todavía no lo hemos recibido a Él? Vámonos a Juan 3:27. Juan 3:27 dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén. Todo lo que tenemos, lo que somos, lo que portamos, no viene de nosotros, viene de Él. Amén. Mire, yo como Carmen Carazo lo he dicho, no tengo nada que darle a nadie. Dolores de cabeza tal vez. Pregúntenle a mi esposo. Pero como la pastora, sí tengo que darle. Amén. Como humana no tengo nada. Pero cuando doy lo divino que Él ha depositado en mí, ahí sí le puedo ayudar. ¿Quién dice amén? Esto quiere decir que si Jesús nos mandó a sanar enfermos, que si Jesús nos mandó a echar fuera demonios, es porque Jesús nos ha dado, nos ha equipado para hacer, como lo dije anteriormente, lo que Él nos mandó hacer. Amén. Así que aquí no hay temor. Cuando Él nos ha bendecido, cuando Él nos ha puesto en una posición de autoridad, ha sido porque a Él le plació. No es por lo que usted haya hecho, no es por lo que usted tenga, no es por lo que usted proyecte, es que a Él le plació. Amén. Y eso ya fue pagado en la cruz del Calvario a precio de sangre. Dios lo quiso así y eso es la gracia. En lo terrenal tenemos que pagar por lo que queremos. Amén.
¿Qué van a vender hoy? ¿Quién quiere un elote? Ojalá que cuando ya yo llegue haya elote. ¿Quién quiere elote? Solo Henry quiere elote. Ah, ¿usted quiere elote? Mi amor, dile a la mamá que le compre elote. ¿Quién quiere elote? Tienen que pagar por el elote. Tienen que pagar por el elote. ¿Verdad? Usted quiere un carro. ¿Qué tiene que hacer? Ir a pagar el carro. Usted quiere una casa. ¿Qué tiene que hacer? Pagar por la casa. Aquí en lo terrenal funciona así. Pero en el reino de Dios, en el reino de los cielos, no. El amor, la misericordia, el favor, la sanidad, esto es gratuito para nosotros. Jesús pagó el precio, un precio muy grande. Amén. Para que tuviéramos paz, para que fuésemos sanos, para que fuésemos prosperados. Fue un precio muy grande. Entonces, de la misma manera en que nosotros hemos recibido generosamente, Jesús no es cochino para dar. El hombre es cochino para dar. Yo no creo en medias honras. La media honra no es una honra. La media honra es deshonra. O se honra o no se honra. Y Dios nos dio lo más preciado que Él tenía, su Hijo, su único Hijo, el unigénito del Padre. Y así como Él nos dio generosamente, generosamente nosotros tenemos que dar. ¿Cuándo le ha pedido Dios a usted que dé algo y usted no lo quiere dar? Sí, a mí. A mí. Mire, nosotros hemos regalado carros. Yo he regalado juego de muebles, juego de sala. Me acuerdo una vez que mi esposo llegó a sentarse y no había juego de sala. Dice, Carmen, y la sala le va y la regalé. Él llegaba a la casa y a veces no había juego comedor, no había. Pero yo me acuerdo algo que a mí sí me dolió. Me regalan una Biblia que yo quería. Una Biblia que yo había esperado. Y la consiguieron. Y yo me voy para Cuba a visitar a mi hijo. Y en Cuba, bueno, me llevé la Biblia y me llevé un libro. En Cuba pude discipular a una mujer todos los días que estuve. Era una cristiana, pero bueno, allá el cristianismo es un poquito extraño. Yo fui a una iglesia subterránea, digamos, una iglesia camuflada, y el pastor lo recibía uno fumando. Y yo decía, y habló de la novela. Muy rara la iglesia en Cuba. Y yo me acuerdo que antes de venirme me dice el Espíritu Santo, deje esa Biblia y se la siembre a ella. Y yo, ay no, deje, solo a mí. ¿Usted no ha hecho así? Ay no, son cosas mías. Ay no, nada que ver. Ay, Dios no me va a decir eso. Deje la Biblia. Ay, no oigo, no. Y mire, me lo dijo como 4 veces. Y yo, no le puedo dejar el libro. Le voy a dejar el librito. ¿Por qué la Biblia? Déjele la Biblia. La Biblia. Una vez el Señor me dijo que yo tenía que dar todos mis ahorros a una persona que tenía dinero. Y yo, ahora sí estoy mal de los oídos. Empezamos con la Biblia, el carro, los muebles y ahora los ahorros. No, esto no. Cosas mías. Estábamos en 24 horas de alabanza y de oración. Y me dice el Señor, yo te dije que dieras tus ahorros a esta persona. Y te voy a dar tiempo hasta que termine 24 horas. No te voy a dar más tiempo. Y llamé a mi marido y le digo, váyase al banco, tráigame la plata toda. ¿Cómo? Sí, es que Dios me dijo que se la diera a fulano. Pero tiene plata, sí, pero Dios me lo dijo.
era por algo específico. Mire, yo le pedí al Señor que me lo hablara y me dijera en lenguas, que me mandara 3 profetas. Yo le pedí al Señor que me mandara un WhatsApp. Era una ofrenda de rompimiento. Era una ofrenda de rompimiento. Y tenía que hacerlo. Y la ofrenda dio su cometido. Era una semilla que tenía que sembrar. A veces Dios nos pide cosas, hacer cosas, dar cosas. Mire, yo me he comprado ropa, me he comprado vestidos bien lindos y yo me los pongo. Y uy, cuando llego, dice la fulana, yo, de verdad, de verdad. Me acuerdo un reloj muy lindo que me compré. Y me dice el Señor, dese la fulana. Y yo, que me toquen todo menos el reloj, la ropa, los zapatos, las carteras, ¿verdad? Yo me pongo el reloj y yo estoy aquí, en el altar. Un mover espectacular del Espíritu Santo y la muchachita estaba. Y el reloj me empieza a quemar la mano. Y a quemar, y yo, a ver, ¿qué es esto? Que te dije que se lo dieras a ella. Venga, muchacha, porque me voy a quedar sin mano. ¿Alguien ha experimentado esto? ¿Verdad que sí? Amén. ¿Y cuántas veces Él nos pide que demos lo único que tenemos? Pero lo que tenemos que entender también es que Dios nos pide que le demos no para Él dejárselo, sino para que nosotros produzcamos más. Amén. Porque eso es una semilla. Esto es dar generosamente. Y dar generosamente es dar sin medida. Dar generosamente es dar hasta que nos duela. Porque hay ofrendas que duelen. Hay ofrendas que usted en la vida se le va a olvidar, ¿verdad que sí? Amén, amén. Cuando dice de gracia recibimos, está hablando de la obra de Dios en nosotros. De gracia recibimos es cuando Dios nos llena. Pero Dios nos llena no para que nos quedemos llenos. Dios nos llena para dar. Amén. Pero cuando Él dice, dad de gracia, está hablando de la obra de Dios, del cumplimiento de la obra de Dios a través de nosotros. Amén. Uno habla de lo que Dios hace en nuestro interior. Y el dar de gracia habla de lo que me diste, te doy. Amén. De lo que me llenaste, te voy a dar. Amén. Pero recordemos que lo que damos no es nuestro. Lo que damos le pertenece a Él. Amén. Lo que le damos es de Dios. Entonces, esto hace que el reino de Dios avance en nosotros, pero a través de nosotros también. Dios necesita que usted dé lo que Él le dio. Amén. La palabra griega que se usa para dar de gracia es la palabra dorian. Y dorian significa sin obstáculos, no merecido, gratuito. Porque muchas veces Dios nos pide que le demos algo a alguien y nosotros decimos no se lo merece. ¿Nos merecíamos nosotros tanto favor, tanta gracia? ¿Nos merecíamos nosotros que el Hijo de Dios sin mancha, puro, limpio, solo amor, solo bondad, solo misericordia, viniera a morir por nosotros? No, tampoco yo lo merecía. Amén. Porque antes de ver para afuera tenemos que ver para adentro. Y es por la gracia de Dios que nosotros aprendemos a dar libre, generosa y sobrenaturalmente. Dar de gracia es reflejar el carácter de Dios en nosotros. Si a usted le duele dar, usted no se parece a Cristo. Amén, amén. Mire qué interesante. Siempre recibir va a preceder al dar. Y dar va a ser siempre lo primero. ¿Por qué? Porque Dios fue el que dio primero.
Usted está aquí porque Él dio primero. Amén. Pedir y dar reafirma nuestra dependencia a Cristo. Vamos a Lucas 11:10. Lucas 11:10 dice: porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. No me lo quite, por favor. Póngame el versículo, por favor. Fuera tan amable. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Quién dice amén? Negarse a recibir muchas veces es orgullo. A veces cuesta, ¿verdad? Cuesta recibir. A mí me cuesta. A veces estamos muy acostumbrados a dar, pero a mí me cuesta recibir. ¿Dónde está el pastor Harold? Pastor Harold, ¿dónde está? Me costó recibir lo que me mandaste. Te lo devolví. Me estoy arrepintiendo. Estoy vacilando al pastor Harold. Pero no era mentira lo que le estaba diciendo. Le puse que la pastora Evelyn estaba desbocada comprando, ¿verdad? Sembrando yo cizaña. Y entonces me responde y me dice que él le va a hacer un simpe. Le digo, sí, hágale simpe. Y le digo, ¿y a su madre espiritual qué? Vacilando. Pues no me ha hecho un simpe de 100,000 pesos. Casi me muero. Casi me da un yello. Yo me sentía terrible. Se lo devolví. Se lo devolví, Harold, ¿sí o no? A ver. Se lo devolví, ni diga que no. Nos cuesta recibir, ¿verdad? Y sabe, a veces eso es orgullo. Harold, ya no soy orgullosa. Revisemos nuestro corazón. A lo mejor no hemos recibido más de parte de Dios porque hay orgullo que está obstaculizando la capacidad para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Hechos 3, nada más se lo menciono. Están los apóstoles. Por cierto, Mateo 10 es la primera vez que se nombran como apóstoles. Pero para ser apóstol tuvo que haber sido discípulo. Hay gente que quiere ser apóstol y no quiere ser discípulo. Amén. Nos relata cómo Pedro y Juan van a ofrendar al templo y pasan por una puerta, la puerta de la hermosa. De esto no voy a hablar mucho porque lo vamos a hablar en Hechos. Y había un cojo. ¿Qué es un cojo? ¿Qué es un cojo? A ver. ¿Y por qué cojea? Puede ser que no tenga pierna, ¿verdad? Milagros creativos. Y está pidiendo limosna. Y ve a los apóstoles y les pide limosna. Y mire qué interesante lo que dice aquí el apóstol Pedro en Hechos 3:6. Hechos 3:6. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, pero lo que tengo te doy, pero lo que tengo te doy. Es que Pedro estaba lleno del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno de sanidad. Pedro estaba lleno de restauración. Pedro estaba lleno de Jesús. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Lo que tengo te doy. Le pregunto qué es lo que usted tiene. Le pregunto de qué está lleno usted. Porque si usted está lleno de temor, si usted está lleno de falta de perdón, si usted está lleno de rebeldía, dígame qué es lo que va a dar. Aquel cojo estaba pidiendo limosna, pero ellos tenían algo mayor. Amén. Tenían sanidad. Mire, va a haber una demanda. Dios pone una demanda.
Dios no nos ha llenado para que nada pase. Dios no nos ha llenado para que estén sentados haciendo nada. Dios no nos ha llenado de su amor, de su gracia, de su poder, de su autoridad y de su misericordia, solamente para que usted venga aquí los días de culto a oír. Amén. Es hora de que todo lo que hemos recibido lo impartamos a otros. ¿Sabe que cuando damos de gracia, somos candidatos a recibir más de gracia? Lucas 6:38 dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, para que con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Den y se les dará. Y esto aplica para lo económico. Hay gente aquí que sabe que no le da a Dios lo que le tiene que dar. Por eso no reciben más. Y Dios ha sido bueno, y Dios les ha prosperado, y Dios les ha dado favor y gracia. Ah, pero no, yo le doy esto. Cuando Dios nunca ha tenido límite para darnos. Y Dios nunca ha sido escaso. El dar implica que le creemos a Dios. Y que creemos en lo que Él ha depositado para nosotros, y que creemos que lo que Él ha depositado en nosotros le va a servir a otros. Amén. La gracia no es para alimentar el orgullo, ni es una licencia para pecar o para descuidar mi salvación. Gálatas 5:13, traducción lenguaje actual, dice así: hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. La gracia no es licencia para pecar. No es que peco, oro y empato. No, de eso no se trata. La gracia a usted y a mí no nos costó, pero a Jesucristo sí. Amén. Usar la gracia como licencia para pecar es pisotear el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Amén. Pero ¿para qué es la gracia? Vuelvo al versículo 8 de Mateo 10. Para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos. Porque hay mucha gente que camina, hay mucha gente que respira, pero que está muerta. Para echar fuera demonios. ¿Cómo nos vamos a quedar callados con todo lo que Él ha hecho para nosotros? Con todo lo que Él nos ha dado a nosotros. Ejemplos de la gracia. Yo le decía: Espíritu Santo, dame ejemplos. Juan 4. Había una mujer que estaba enferma en su corazón. Una mujer que cargaba vergüenza, que cargaba culpa. Una mujer que era un mal ejemplo. Una mujer que no calificaba. Una mujer que anduvo en la boca de todo el mundo. Ella tuvo mucha responsabilidad. Pero llegó Jesús. Llegó Jesús y dice la palabra que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. No le era necesario. Había una mujer. Había una mujer ahí que necesitaba que la restauraran. Había una mujer que necesitaba ser libre. Había una mujer que necesitaba ser perdonada. Había una mujer que necesitaba identidad. Y ustedes saben, llegó Jesús. Y Jesús empieza a hablar con ellos. Ustedes saben la historia.
Y cuando Jesús habla, pero usted le pone atención a lo que Él está diciendo, usted recibe revelación. Cuando Jesús habla directo al corazón, de verdad que los muertos tienen que resucitar, de verdad que la lepra tiene que desaparecer, de verdad que el enfermo tiene que sanar, de verdad que las cadenas tienen que caer, de verdad que viene la paz, que viene el gozo. Y generalmente llegamos hasta eso, hasta ese el punto del relato donde ella descubre que aquel era el Cristo. Pero ¿qué hace esa mujer? ¿Qué cuenta la historia que hizo esa mujer? Se fue para su casa quedita, se fue para su casa calladita, se fue a su casa y no le dijo a nadie, no, nada, no. Juan 4, versículos 39 al 42. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. Porque aquella mujer, dice la palabra, dejó su cántaro. Nadie podía dejar el cántaro, era como dejar el celular. Dígame, ¿usted va a dejar el celular? No, primera muerta, ¿verdad? De dejar el celular. Te deja a los hijos, pero el celular no. Dejó su cántaro, nadie dejaba el cántaro. Y esa mujer se fue corriendo. ¿Sabe? Esa mujer no le importó que la gente la viera mal, porque la gente no sabía lo que había pasado. Aquella mujer no le importó, inclusive que no le hicieran caso, no le importó no tener credibilidad. Aquella mujer se fue corriendo al pueblo. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Versículo 40. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció ahí 2 días. ¿Por qué? Por una mujer. 41, por favor. Y muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Porque una mujer corrió, porque a una mujer no le importó tener mala fama, porque a una mujer no le importó que otros no le creyeran. Una mujer dijo, Él me sanó el alma, Él me volvió la identidad, Él me quitó la vergüenza, Él me quitó la culpa. Yo quiero que todos lo tengan. ¿Verdad que cuando vamos a encuentro queremos que todo el mundo vaya? ¿Verdad? Hasta la suegra, todo el mundo. Dice, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. ¿Cuánta gente ha llegado a Cristo por su testimonio? ¿O usted de la secreta? ¿O usted está muy tranquilo, muy cómodo, muy cómoda, viniendo a la iglesia, trayendo la Biblia, leyendo usted solita, haciendo estudios para usted? Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto? Vámonos a Lucas 8, 35 a 39. Dice, y aquí hablamos de otro ejemplo, de aquel endemoniado gadareno, un hombre que vivía en el cementerio. Mire, hay gente que vive en cementerios, hay gente que vive en tumbas, literal. Nosotros hace muchos años sacamos a uno que vivía aquí en el cementerio, pero hay otros que viven en tumbas emocionales, en tumbas espirituales. Dice que Jesús llega a la región de Gadara y le sale ese endemoniado. Y como los demonios reconocen autoridad, porque muchas veces reconocen más autoridad que los cristianos, le dice, ¿qué tienes contra mí, hijo de Dios? Jesús lo libera. Dice, por lo que la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentados a sus pies al hombre a quien habían
de quien habían salido los demonios, cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo y le dijeron a Jesús que se fuera. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gadarenos o Gerasenos pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca y se fue, porque hay gente que no quiere la gracia. Hay gente que dice: no, gracias, me quedo con los demonios. No, gracias, me quedo en las tumbas. No, gracias, sigo muerto. Ahora bien, el hombre a quien habían salido los demonios rogaba que le permitiera acompañarlo. Yo necesito estar contigo. ¿Cómo me voy a separarme de ti si me sacaste de las tumbas? Dice, pero Jesús lo despidió y dijo, versículo 39, vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Vuélvete a tu casa. Tal vez usted no puede evangelizar en África, pero usted puede evangelizar en su casa. Así que el hombre se fue. Jesús le dijo que se fuera a la casa, y vea lo que hizo él. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. ¿Sabe? Ese hombre corrió. Ese hombre le dijo a todos: Él me liberó. Yo estaba atado. Yo vivía en el cementerio. Mi comunión era con los muertos. Pero vino Jesús. Llegó Jesús y de su gracia me liberó. De su gracia me restauró. Es que entienda que afuera hay muchos muertos que necesitan que les hable uno que estuvo muerto. Que afuera hay muchos que viven en el valle de sombra de muerte, que necesitan que una que estuvo en el valle de sombra de muerte, pero que logró salir, le diga. Que allá afuera hay muchos que están enfermos, que la ciencia ha dicho que no, pero que le están esperando a usted, como aquel cojo esperó a Pedro y a Juan. Jesús iba a ese templo. Jesús pasó por la puerta de la hermosa, porque Jesús no lo sanó, porque esa era la comisión que tenían Pedro y Juan. Usted tiene una comisión. Hay alguien que está enfermo, que usted conoce, que necesita que usted va a llorar. Amén. Hay alguien que está en drogas, que necesita su testimonio para salir de ahí. Hay alguien que necesita fe, que necesita su testimonio de fe para poderse levantar y decir: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Pero nos quedamos callados. Nos da vergüenza testificar. Mire, yo me acuerdo una vez, estábamos en Golfito y nos fuimos en una panga grande a ver delfines. Mire, ni de plástico salieron los benditos delfines. Como 3 horas mar adentro. Y resulta que había otra familia y no sé por qué, creo que fue Luis Oletti, que me dijeron: pastora, ¿usted es pastora? Sí. Ay, mira el problema que tengo con la suegra. Y estaba la suegra ahí. Yo sí. ¿Y qué hago? Y yo empiezo a aconsejar. Y se viene como, no sé cuántas corrientes, y aquello se hacía. Y se hacía. Y yo le decía: ahorita se muere su suegra aquí y nosotros también. Mire, yo no tenía tiempo ni de pensar. Teníamos a Catalina que tenía como 1 mes, y yo decía: ay, Padre de la gloria. El Señor nos decía: pónganse en los chalecos salvavidas, que así no sé qué voy a pasar. Y yo le aconsejaba: usted tiene que perdonar, tal vez es lo último que usted haga. Y aquella chuncha se quería hundir. Gloria a Jesús, llegamos y la suegra también. No, eso es verídico. Es verídico. Una vez estábamos en un crucero, que mi esposo íbamos a cumplir 30 años de casado, y resulta que se fue a Heredia a contratar un crucero, pues para estar solitos. En el crucero iban como 250 personas de Limón, o sea, no estuve sola, ¿verdad? Y estábamos en el Mar Caribe. Los cruceros del Mar Caribe son muy meneados, muy meneados.
Y estaba ahí en el lobby, yo estaba dando consejería y casi me voy contra la chunche, porque en cualquier momento, nunca un momento es malo para hablar de Cristo. Nunca un momento es malo para decir lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Tal vez usted está aquí porque alguien le habló de Cristo. Le toca a usted ahora hacer lo que hicieron con usted. Amén. Y terminamos esta serie de la gracia con agradecimiento, porque hemos entendido que no fue por lo que nosotros hicimos, no fue por lo que nosotros sepamos, no es por el estudio que tengamos, es por su misericordia. Amén. Y ustedes den lo que ya Jesús les dio y van en representación de Él. Él no se equivoca. Cuando hablen, van a hablar lo que Él quiere que hablen. Cuando abracen, van a abrazar como Él abrazara, porque la responsabilidad es de Él, no es de ustedes. Amén. Pongámonos de pie, iglesia. Tenemos un compromiso, y es no quedarnos callados. Tenemos un compromiso, y es testificarle al mundo lo que Él hizo por nosotros. Yo todavía no me explico por qué me eligió a mí. Una mujer deprimida, una mujer que quería hacerlo del avestruz, hacer un hueco y enterrarse, enterrar la cabeza. Una mujer que no quería que otro día amaneciera, pero le plació. Hoy he dado testimonio público muchas veces de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, y no me avergüenzo, porque de lo vil y lo menospreciado del mundo, amén, el Señor utiliza para avergonzar a los sabios y a los religiosos. Yo hoy tengo tanto que agradecer, tanto que agradecer. Y una forma del agradecimiento es expresarlo. Hay gente a la que usted todavía no le ha hablado de Cristo. Le vuelvo a repetir, hay gente que está enferma que necesita que usted ore. Vaya, vaya y ponga manos. Los enfermos van a sanar, eso es lo que dice el Señor. Amén. Y Dios no se equivoca y Dios no miente. Vaya, usted tiene el poder, usted tiene la autoridad, y Dios le dio a usted para que usted haga lo que Él quiere que usted haga. Amén. ¿Dónde están los agradecidos? Amén. ¿Dónde están? ¿Dónde están?